Un cordial saludo para todos. En este espacio les hablaremos acerca de la coagulación intravascular diseminada. Las estudiantes a cargo de la exposición son Blanco Selena, Borges María, Borrego María, Pernalete Oriana y mi persona Pérez Ángela. Bien, es preciso conocer que la fibrinólisis hace referencia a la descomposición de los coágulos o redes de fibrina en sus productos de degradación por acción de la enzima plasmina. Cuando hablamos de fibrinólisis primaria, hace referencia a la descomposición espontánea y natural de los coágulos por aumento de los activadores del plasminógeno. Se considera un trastorno poco frecuente e incluso es muy poco probable que una persona padezca esta condición sin presentar otros signos de alteración en la coagulación. Por lo general está asociada a neoplasias o carcinomas de próstata y páncreas, así como leucemias, lupus eritematoso diseminado y cirrosis hepática. También puede producirse en tratamientos trombolíticos, intervenciones quirúrgicas de tejidos ricos en activadores del plasminógeno, como lo son la próstata y los órganos pelvianos. Se manifiesta como una hemorragia y esta puede ocurrir en cualquier parte, pero es pronunciada en los lugares donde se ha practicado una incisión quirúrgica o ha existido un traumatismo previo. El control de la fibrinólisis está limitado por las bajas concentraciones plasmáticas de alfa-2 antiplasmina y cuando este inhibidor está disminuido, el efecto sistémico de la plasmina es mayor, lo que se traduce en un aumento de los productos de degradación de la fibrina. Por otra parte, la fibrinólisis secundaria es la descomposición de los coágulos sanguíneos debido a un trastorno de salud, un medicamento u otra causa. Esto puede provocar un sangrado intenso. Generalmente está asociada a la coagulación intravascular diseminada. El sistema fibrinolítico es excitado con intensidad por liberación de activadores del plasminógeno, ocasionando una hiperplasminemia, la cual no puede ser inhibida por la alfa-2 antiplasmina, lo que provoca una destrucción de fibrina de la microcirculación y el fibrinógeno de la circulación. En cuanto a las diferencias de laboratorio, tendremos que en la fibrinólisis primaria la característica del laboratorio más importante es la lisis de euglobulinas, la cual está positiva. Esta mide la actividad fibrinolítica en el plasma. También hay degradación generalizada de fibrinógeno, por lo que sus niveles están disminuidos. El recuento de plaquetas es normal, hay un aumento de los productos de degradación de la fibrina y el test de sulfato de protamina es negativo. Por otra parte, la fibrinólisis secundaria presentará una disminución en el plasminógeno y la alfa-2 antiplasmina. Se puede encontrar también trombocitopenia, lisis de euglobulinas y la prueba de gelación de protamina o etanol estará positiva. Mi nombre es María Fe Borges. Continuando con lo anteriormente expuesto, se tiene la definición de coagulación intravascular diseminada, la cual se define como una entidad clínica frecuente que se presenta como fenómeno secundario a diversas enfermedades, entre las cuales se destacan las infecciones graves, las neoplasias y las catástrofes obstétricas. Se caracteriza por una activación difusa y simultánea de los sistemas endógenos de la coagulación y la fibrinólisis. La coagulación intravascular diseminada tiene 4 características principales. Se presenta asociada siempre a una serie de fenómenos patológicos definidos. Hay una activación difusa de la cascada de la coagulación y del sistema fibrinolítico endógeno. Es un estado trombohemorrágico cuyas manifestaciones clínicas pueden derivarse tanto de fenómenos hemorrágicos como trombóticos y hay un daño de muchos órganos que puede conducir a la muerte. Incidencia de la coagulación intravascular diseminada o CID. Por tratarse de un fenómeno secundario, la epidemiología y las características de los individuos con CID son las mismas de los trastornos patológicos de base que favorecen su aparición. Por ejemplo, en Estados Unidos se calcula que cada año hay aproximadamente 300 casos de sepsis por cada 100.000 habitantes y un tercio de estos pacientes desarrollarán CID. En Sudamérica, un 7% de los pacientes que consultan por urgencias tienen bacteremia y un 2% de estos pacientes desarrollarían CID. Además, pacientes con otros síndromes como el síndrome de Osler-Weber-Rendu, que tiene una prevalencia de 1 por cada 8.000 habitantes, un 50% de estos pacientes podrían desarrollar este cuadro. Y en la India, aproximadamente el 80% de los casos de pacientes que acudieron a un hospital por sangrado fue por coagulopatías secundarias adquiridas, entre las más frecuentes fue la CID. Etiología y patogenia. El equilibrio de la coagulación es alterado, ocasionando el depósito intravascular de fibrina en forma de microtrombos, consumo de factores de coagulación y plaquetas y consecuente activación del sistema fibrinolítico.
Desaparecen del plasma los factores de coagulación 1, 2, 5 y 8 y se producen fenómenos hemorrágicos que dependen de la velocidad del proceso y de la acción inhibidora de los productos de degradación de fibrinógeno y fibrina, como resultado de la activación simultánea del mecanismo fibrinolítico. El hecho inicial es la activación intravascular del mecanismo hemostático, lo que mediante la puesta en marcha de los compartimientos plasmáticos y plaquetarios conduce a la activación intravascular de trombina y el desencadenamiento del síndrome CID. La continua activación del mecanismo de coagulación conduce al agotamiento de los factores de coagulación y plaquetas, y si este consumo excede los mecanismos compensadores, se produce hemorragia, lo que explica el primer evento clínico de la CID, la hemorragia. Consecuencialmente, se transforma el fibrinógeno en fibrina que se deposita en la pared vascular de la microcirculación, llegándose hasta la oclusión capilar y la consiguiente isquemia tisular, explicando el segundo evento fisiopatológico de la CID. Este depósito de pequeños filamentos de fibrina no solo produce isquemia, sino que al formar redes filamentosas bloquean parcialmente el flujo, con daño eritrocitario, ya que al chocar con estos filamentos se fragmentan, produciendo el tercer evento clínico de la CID, la anemia hemolítica microangiopática, es decir, una anemia por disminución de la sobrevida eritrocitaria, secundaria a daño mecánico del eritrocito en los pequeños vasos. Además, el depósito de fibrina libera del endotelio vascular activadores del plasminógeno, que se transforma en plasmina, que va a destruir la malla intravascular de fibrina. Les habla María Paola Borrego. En cuanto a los aspectos clínicos, el paciente por necesidad debe tener una enfermedad subyacente capaz de desencadenar la coagulación intravascular diseminada. No se reconoce hasta la fecha la coagulación intravascular diseminada primaria. La manifestación clínica primordial en esta enfermedad es la hemorragia. El curso clínico de la coagulación intravascular diseminada puede ser agudo o crónico. La variante aguda, reconocida más comúnmente, se presenta con inicio súbito de hemorragia intensa, mientras que la crónica lo hace durante un periodo prolongado y puede tener síntomas leves o carecer de ellos. El tipo agudo se observa del 80 al 90% de los pacientes con coagulación intravascular diseminada y en el restante 10 a 20% tiene un curso crónico. Los pacientes con enfermedad aguda tienden a manifestar síntomas hemorrágicos, mientras que quienes tienen la enfermedad crónica es más probable que se produzca una trombosis. El índice de mortalidad es del 50 al 60%. La trombosis de la microvasculatura y las hemorragias son causantes de las manifestaciones clínicas. En los pacientes con coagulación intravascular diseminada aguda, cuyo curso de la enfermedad es hemorrágico, la hemorragia se inicia de manera abrupta y se presenta en cuanto menos 3 sitios al mismo tiempo, los cuales tienden a corresponder a los tejidos implicados en el trastorno desencadenante. La hematuria, la hemorragia gastrointestinal, la epistaxis, el escape de sangre en los sitios de punción con agujas, las equimosis y las petequias son algunas de las manifestaciones clínicas. La hemorragia puede ser intensa y causar la muerte. Por el contrario, la obstrucción de la microvasculatura por trombos produce anoxia tisular y microinfartos del corazón, riñón, encéfalo, hígado y páncreas, los cuales conducen al estado de choque. Este también se induce en razón de que los productos del complemento y del sistema de la cinina causan un aumento en la permeabilidad e hipotensión. Además de la hemorragia, se presentan los signos y síntomas de la enfermedad desencadenante y pueden encontrarse signos de choque, como anteriormente se mencionó, acidosis metabólica, insuficiencia renal aguda, alteraciones neurológicas y dificultad respiratoria con insuficiencia. Saludos. Quien les habla, Serena Blanco. Aspecto de laboratorio. No hay prueba única que establezca el diagnóstico de coagulación intravascular diseminada, pero entre los parámetros de mayor utilidad encontramos una disminución progresiva de plaquetas y una reducción de la concentración de fibrinógeno. Para el diagnóstico de esta enfermedad se han considerado criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores tenemos un tiempo de protrombina y tromboplastina parcial prolongado, una trombocitopenia y una hipofibrinogenemia. Dentro de los criterios menores tenemos un tiempo de trombina prolongado, producto de la degradación de fibrinógeno, fibrina aumentados y una lisis de euglobulinas anormal
o un aumento del dímero D, que es lo mismo. Se requieren 3 de los criterios mayores o 2 de los criterios mayores más 2 de los criterios menores para establecer el diagnóstico de CID. Pruebas de confirmación son aquellas que demuestran la presencia de los productos de trombina o de la incisión de plasmina, específicamente el monómero de fibrina, fibrinopéptidos A y B y los productos de la degradación de fibrina. Aunado a esta, encontramos una disminución de la antitrombina 3, un agotamiento de la proteína C y S y esquistocitos en frotis de sangre periférica. Estos resultan del paso de los eritrocitos a través de las redes de fibrina, que taponan los vasos sanguíneos. Hay que tomar en cuenta que dentro de este estudio puede ser necesario realizar conteos seriados de las plaquetas, ya que en determinados casos los pacientes pueden presentar en una primera instancia valores dentro de los límites considerados como normales. Consideraciones para las pruebas confirmatorias. Presencia de monómeros de fibrina. Se utilizan pruebas de paracoagulación con sulfato de protamina o etanol. Son positivas en el 90-95% de los pacientes con CID, pero también suelen serlo en embolia pulmonar e infarto de miocardio. Los fibrinopéptidos A y B son parámetros potencialmente útiles, sobre todo el A, pero la metodología requiere anticuerpos monoclonales y técnicas de radioinmunoensayo costosas que consumen mucho tiempo. Por eso, en la actualidad, los procedimientos de mayor utilidad parecen ser las pruebas de látex para la presencia de los productos de degradación de fibrina y dímeros de D, estando estos últimos aumentados en el 93% de los pacientes. Con respecto a la antitrombina 3, el 89% de los pacientes con CID la tienen disminuida. Hola, mi nombre es Oriana Pernalete. Las terapias mencionadas a continuación pueden ser beneficiosas para el paciente, pero la corrección definitiva del síndrome dependerá fundamentalmente del tratamiento especificado para corregir la afección primaria. En la administración de heparina, este anticoagulante es un activador del sistema antitrombina que inhibe la actividad del factor 9 y 10 activados y la trombina. Esta terapia ha mostrado ser favorable en el caso de la coagulación intravascular diseminada crónica, reduciendo la hemorragia y severidad tromboembólica y normalizando rápidamente las anormalidades de laboratorio asociadas. Pero en la coagulación intravascular diseminada aguda, esta terapia no es eficaz, por lo que en estos casos se recurre a otras terapias. La terapia de reemplazo de plaquetas y factores de coagulación consiste en transfundir dichos componentes con el fin de reponer sus concentraciones plasmáticas. Esto se realiza por medio de la transfusión de plaquetas, de concentrados comerciales de fibrinógeno, de concentrados de antitrombina y la transfusión de crioprecipitados, el cual es un hemodiderivado rico en fibrinógeno, factor von Willebrand, factor 7, factor 8 y fibronectina, y cuya función es reponer la concentración de fibrinógeno plasmático. Caso clínico. Una paciente de 32 años y 41 semanas de gestación presenta una rotura prematura de membranas. Durante su labor de parto, su temperatura corporal aumenta a 39 grados centígrados, por lo que se inicia una terapia con ampicilina intravenosa. La paciente presenta sangrado uterino postparto que no cesa. Los valores del laboratorio solicitados mostraron un contagio de plaquetas de 345.000 por milímetro cúbico, un test de protamina negativo, dímero D cuantitativo de 3.000 nanogramos por decilitro, cuyo valor de referencia es de hasta 500 nanogramos por decilitro, lisis de hemoglobina positiva y fibrinógeno no detectable, por lo que es diagnosticada con CID aguda severa secundaria a una sepsis intraparto por coriamnitis. Inmediatamente se inicia con la transfusión de crioprecipitados y concentrado de antitrombina 3. Al segundo día de tratamiento, los síntomas y sangrados disminuyen, y al tercer día la paciente es asintomática y el sangrado uterino ha cesado por completo, por lo que la paciente es dada de alta al quinto día de tratamiento. La terapia de antibióticos en conjunto
con el reemplazo de factores de coagulación, permitió la reversión de los trastornos coagulativos, resultando en una mejoría completa y definitiva de la paciente. Muchas gracias.